Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que allí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Especialmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. Asesinan en Acapulco, Guerrero, a Braulio Zaragoza Maganda, secretario general del PAN en la entidad. Cae presunto guardaespaldas de la tuta. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional aceptan entablar mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación. Asegura el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que los servicios de inteligencia norteamericanos subestimaron al Estado Islámico. Policía de Hong Kong reprime manifestaciones que reclaman elecciones libres. The Hong Kong SAR government is resolute in opposing the unlawful occupation actions by Occupy Central. The police shall continue to handle the situation in accordance with the law. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos todas las mañanas en este lunes 29 de septiembre. Los saludamos con muchísimo gusto a Ana María Salazar y también Raimundo Rivapalacio. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, Raimundo. Enorme intensidad en la información por todos lados. Hay que decir nada más porque nos va a afectar de una manera, pienso, positiva durante los próximos meses. La Cancillería mexicana ya informó que otorgó el beneplácito a María Echeveste como nueva embajadora de Estados Unidos en México. Y lo que está sucediendo en Hong Kong es verdaderamente asombroso. Hay manifestaciones, ha habido manifestaciones de miles de personas en las calles que han sido reprimidas por la policía. Ayer fue la última represión de la policía. ¿Y qué es lo que están pidiendo los chinos en Hong Kong? Una reforma política, una mayor apertura, más bien una apertura democrática. Electoral, sí. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Hong Kong? Pues más allá de su largo pasado británico, es territorio chino, sí. tiene excepcionalidades, pero sigue siendo chino. Y en China hay apertura económica, pero no hay apertura política. Es la dualidad del gobierno chino que les ha permitido precisamente crecer en los niveles como han crecido. El que no trabaje 80 horas al día se les reprime, sí. ¿Verdad? Por eso la mano de obra intensiva es tan barata y las ventajas comparativas con el resto del mundo son tan grandes. Esto es lo que está sucediendo en este momento, pero también esta madrugada estudiantes de la Vocacional 5 tomaron su plantel en la Ciudadela como parte del conflicto que se está viviendo en el Instituto Politécnico Nacional. En el PAI informativo, el 48% de los impactos está la cancelación del viaje del presidente Peña Nieto a Guerrero, donde hoy iba a entregar obras, viviendas para los damnificados de los huracanes Ingrid y Manuel el año pasado, pero canceló. ¿Y por qué canceló? Y viene también en el PAI informativo por la situación de violencia que se está viviendo en Guerrero. En primera instancia, pues lo que sucedió el viernes pasado, cuando la Policía Municipal de Iguala pues empezó a reprimir a estudiantes normalistas en Ayotzinapa, a jugadores del equipo Avispones de Chilpancingo que juegan en la tercera división, que dejaron 6 personas muertas y 17 heridos como resultado de un tiroteo que se dio este viernes. La Procuraduría Estatal de Guerrero lo que hizo fue llamar y poner a declarar a 280 agentes municipales de Iguala, de los cuales 22
22 policías municipales, casi el 10% de la fuerza policial de Iguala, es considerada presunto responsable de los hechos violentos del viernes. Hay en paralelo el hecho que está denunciando que 57 alumnos de la normal de Ayotzinapa están desaparecidos. Sí. Esto es, 57 personas son demasiadas para estar desaparecidos. No se sabe si se fueron, no se sabe si se fueron voluntariamente o están desaparecidos por razones forzadas. Junto con esto, el secretario general del PAN, Braulio Zaragoza, fue asesinado ayer por la espalda mientras desayunaba con su familia y unos amigos en el hotel que precisamente es de donde se ve, es el mirador de la famosa Quebrada en Acapulco. Hay una condena por parte del PAN nacional por este asesinato que están exigiendo que esto se resuelva. Las autoridades de Guerrero descartan el móvil de robo por las características, lo cual me parece que es correcto, y sus líneas de investigación, sus hipótesis dan un ajuste de cuentas. ¿De qué tipo? No lo sabemos, pero en este entorno en el cual se estaba realizando, estaba sucediendo en Guerrero viernes, sábado, domingo, añadido con el asesinato del secretario general del PAN estatal, pues el presidente, indiscutiblemente por recomendación del Estado Mayor Presidencial, dijo: Guerrero en este momento no es un lugar seguro para el jefe del Ejecutivo. Te detengo un momento, porque sí hay otra nota de violencia que tampoco se reflejaron en los medios, que en Chihuahua 2 grupos, parece que fueron el cártel de Sinaloa y de Juárez, se enfrentaron a tiros, granadas en el municipio de Aguachochi, con 11 personas muertas. O sea, también 11 personas muertas. También hubo algunos enfrentamientos en Michoacán. Sí fue un fin de semana bastante violento en el país. Yo te diría, en este otoño caliente, tenemos con 28% de los impactos en el PAN informativo que nos proporciona la agencia Intelligence, precisamente el conflicto en el Instituto Politécnico Nacional. No hay un diálogo entre las autoridades del Politécnico y los estudiantes que se levantaron en protestas desde hace varios días por el conflicto derivado del nuevo plan de estudios, el nuevo reglamento, el nuevo plan de estudios, que no están de acuerdo. Es interesante nada más acotar que se presentó hace un año. Y que las protestas apenas se están dando, pero las protestas siguen subiendo. Hay 21 escuelas con sus actividades académicas suspendidas, de las cuales 6 son vocacionales y 15 son escuelas de educación superior. Sí. ¿Cómo le creció esto a la directora Xochitl Bustamante en el Politécnico Nacional? No lo sabemos. La poca capacidad también de negociación, y se filtró el documento, el reglamento, que también muchos estudiantes interpretaron de formas distintas, y lo que esto detonó todos los movimientos la semana pasada. Muy extraño, son los 2 grandes temas que dominan el PAN informativo. Luego se desploma hasta el 11% con Martí Batres, presidente de Morena, anunció que van a realizar una serie de movilizaciones en contra de la reforma energética. Van a iniciar el 26 de octubre con una gran concentración en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir que se realice la consulta popular en el 2015, con 8% de los impactos. Una efeméride: hace 20 años fue asesinado el secretario general del PRI, y muy posiblemente quien iba a ser el secretario de Gobernación, el primer secretario de Gobernación del presidente Ernesto Zedillo, José Francisco Ruiz Massieu. El presidente del PRI, César Camacho, dijo que pese a que sigue siendo un muy triste episodio que todavía les duele, este es un caso judicialmente cerrado. Por aquellos que están diciendo: hay que reabrirlo, hay que hacer este tipo de cosas, dice el presidente del PRI, este es un caso que ya se cerró judicialmente. Ahora, el último tema, 5% de los impactos, es, por si no hubiera suficiente conflicto político, mañana en el Senado, en el primer gran evento que organiza el nuevo presidente del Senado, Miguel Barbosa, del PRD, que sería un encuentro sobre federalismo y unidad nacional, pues precisamente lo que está ausente es la unidad nacional, porque el PAN, particularmente Javier Corral, pues realizó tomó la tribuna la semana pasada
y elaboró una prorata bastante beligerante pidiendo que si el presidente va, tiene que ir en un formato parlamentario, que tiene que responder preguntas de los senadores, lo cual pues no existe en México, están todavía en esta parte de la discusión. Mañana es el foro y sí se prevé interpelar al presidente. Yo no estoy seguro cómo lo van a interpelar porque no estoy seguro si el presidente va a hablar. Es un foro donde él es invitado junto con muchas otras personas. No es el único, no es un evento para el presidente, que es un poco la manera como lo fraseó el senador Corral. Están invitados y confirmados el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa, están invitados todos los gobernadores de los 31 estados y además el jefe de gobierno del Distrito Federal. Junto, ya confirmado, al presidente de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, está el gobernador de Aguascalientes, Carlos Lozano, por ser el presidente de la CONAGO, la Confederación Nacional de Gobernadores, y es altamente probable que no sea el único gobernador que asista a este encuentro. Pero bueno, vemos un PAI informativo de mucha tensión, de mucha información derivada de los eventos que sucedieron el fin de semana y desaparecen los comunicados normales de los lunes, ¿verdad? De que dice, bueno, es que no hay nada. Bueno, pues ahora hay sí, pero nada más sí, sino hay mucha información en este PAI informativo. Varias de estas informaciones, Guerrero, Politécnico Nacional, el Foro del Federalismo, están evolucionando y están generando mayor información y mayores reacciones. Sí, y claramente yo creo que apenas que suceda otra cosa, van a marcarle el pautas de lo que vamos a estar discutiendo probablemente el resto de la semana. Portadas interesantes, muchos reflejan algo que no está en el PAI informativo, pero se entiende por qué. Pues a la luz de lo que está sucediendo en el país, pero también importante, Bellas Artes cumple 80 años. Sí, entonces todo eso está, yo diría 80 años. 80 años, está reflejado en las portadas de los periódicos nacionales. 80 años, qué increíble, ¿no? Y una remodelación que se llevó a cabo en el 2010. En el Financiero dicen de un palacio que cautiva e intimida. ¿A ti te intimida? Bellas Artes, cautiva. No, yo no creo que intimide. A mí no me deja de asombrar. A mí me asombra, sí, cautiva. Excelsior, bueno, y también casi la mayoría de las portadas hablan del asesinato de este líder panista en Guerrero. Y luego ya hay notas investigativas, una nota interesante en el Financiero en donde hablan de Tula. ¿Se acuerdan de Tula? ¿Quién se acuerda de la refinería de Tula? ¿Quién se acuerda de la refinería de Tula? Literalmente hablan de... Yo me acuerdo de la refinería de Tula, hubo un gran debate. Claro. Y como ganó Tula, que gobernaba el entonces gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, el presidente Felipe Calderón, como no fue para Guanajuato, que gobernaba Juan Manuel Oliva del PAN, pues decidió no hacer nada. Sí, literalmente nada. Hacen todo un proceso, llevan a los dos gobiernos, en el caso del gobierno de Hidalgo, a comprar terrenos, a ver todo el terreno para poder instalar ahí la nueva refinería, y resulta que se enojó. Nanáis. Pues, ¿Cómo que un gobernador del PRI se va a llevar esta refinería? Pues no se hizo. ¿Qué es lo que sucedió? Y es un poco la secuela de lo que ha venido publicando el Financiero. Pues las refinerías son muy caras. Sí. Y realmente para las condiciones actuales es mucho más económico enviar el crudo a refinar hacia otros lados y regresar. Y esta es la secuela. Sin embargo, pues lo que está diciendo aquí el Financiero es toda la secuela de impacto económico que provocó que el presidente Calderón hiciera un berrinche y dijera no va. Y es interesante, siendo Osorio Chong secretario de Gobernación, que no se retomó este proyecto, ¿verdad? Pero bueno, pues así son las democracias. Sí, es un asunto económico. Sí, en ese entonces ya era cuestionable, hoy ya realmente no hay mucho que discutir sobre este tema. Sí. En información internacional, el New York Times está cubriendo lo que está ocurriendo en Irak con los bombardeos, que el fin de semana no generó mucha información más allá de los bombardeos que ya se tenían planeados tanto en Siria como en Irak.
Jack. Y por otra parte, la imagen impresionante a 8 columnas de lo que está ocurriendo en Hong Kong, en este Occupy Downtown, Occupy Central, en el que estos jóvenes están pidiendo que se puedan elegir para el presidente de esta región hacia el 2017. Ahí estamos viendo la foto como están cubriendo con paraguas. ¿Qué ¿Por qué se están cubriendo con paraguas? Están lanzando gases lacrimógenos y están lanzando gases para dispersarlos, y bueno, es la forma en la que están protegiendo. Impresionante la imagen que tiene el New York Times. Es raro, pues el gas lacrimógeno no es líquido y el gas lacrimógeno no llega de arriba, se tira hacia el suelo, pero es una Formas foto de proteger, muy impresionante lo que está dando dentro, bueno, en el centro de la ciudad, el centro de la ciudad, que el centro financiero, la isla con el hermosísimo malecón. Oigan, yo quiero resaltar una nota de primera plana del Washington Post, fascinante, porque está reflejando un fenómeno muy desconocido en Estados Unidos y están perdiendo la ingenuidad, que se llama el lado oscuro del boom, del gas shale. Sí. Ha sido tan impresionante en Dakota del Norte el desarrollo por el gas shale, que lo que trajo junto con estos grandes ingresos, grandes negocios, y es lo que está reflejando el Washington Post, es una oleada de crímenes relacionadas con el narcotráfico. Sí. O sea, esto es lo fascinante. Increíble. Dakota del Norte, cualquier persona que ha ido a Dakota del Norte sabe perfectamente que en Dakota del Norte no hay nada. Suicidarse es redundante. Bueno, pues ahora ya le encontraron una fórmula. Las organizaciones de narcotraficantes, los cárteles de narcotraficantes, que en Estados Unidos por alguna razón dicen que no existen. Entonces la droga llega a las calles por mandato divino, que se organiza por decisión de la Santísima Trinidad, pero lo que está sucediendo en Dakota del Norte en este momento no tiene nada que ver con divinidades ni con un aspecto teológico, tiene que ver con narcotraficantes peleándose ya las rutas que acompañan el boom del gas shale en Dakota. Porque se imagine, es lo que está como pasando en Tepito. Son narcomenudistas, es narco, el mercado donde incrementó dramáticamente el consumo. ¿Por qué? Porque hay más dinero. Así de sencillo. Entonces se les hizo fácil empezar a meter más drogas y no tienen las policías para poder pelearse con ellos. Entonces está pues ya que usted me invita, pues yo le entro. Pues sí, yo le entro. 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos rápidamente a nuestro primer corte. No se vaya porque regresamos con mucho más. Escríbanos a las redes sociales, @msalazar, @arribapa, @juanpadeleo. Corte, regresamos. El presidente del PRI en el Distrito Federal, Mauricio López Velázquez, encabezó la conferencia La transformación de las instituciones electorales en México. Analizando, entendiendo y procesando los cambios que ha vivido nuestro sistema político electoral y nuestra democracia mexicana, así como los cambios que a futuro se requieren para fortalecer a nuestro sistema político representativo en México. También estuvo presente el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero. El año entrante, cuando ustedes y yo vayamos a votar, vamos a votar por los candidatos a diputados federales que nos presenten los partidos políticos, como tradicionalmente lo hemos hecho en las elecciones intermedias. Pero además es muy probable que podamos votar por el formato de consulta popular que pase la prueba de revisión que en este momento se encuentra en camino. Subrayó que con la reforma política electoral que propone la creación de la Fiscalía General de la República, la PGR dejará de ser un órgano sujeto a una cierta dependencia de su titular con el jefe del Ejecutivo. Proyecto 40. Palacio de Bellas Artes. Su construcción inició en 1904. Se inauguró el 29 de septiembre de 1934. El dato útil para comentar en el café.
El dinero mueve al mundo. David Páramo te explica por qué. Poder Financiero. Lunes 22 horas. Proyecto 40. ¿Viste que mi compadre ya no le va a hacer su fiesta de 15 a Pati? ¿Por qué? Pues con lo de su operación de la vesícula se le fueron todos los ahorros. Eso nos puede pasar a nosotros. ¿Y si nos volviéramos formales? ¿Y eso qué tiene que ver? Es que si te haces formal te dan el 50% de descuento en el seguro social para toda la familia. Pero hay que pagar impuestos, muñequita. Haz cuentas, nos conviene. Así estaríamos todos asegurados. Qué vivo me saliste, ¿eh? Suertudote. Gobierno de la República. Mexicano, si estás harto de los gasolinazos, súmate. Si los altos impuestos afectan tu ingreso, súmate. Si consideras que hay corrupción en el gobierno que te perjudica, súmate. Si piensas que las reformas y la privatización del petróleo son un saqueo para el país, súmate. Por eso, urge la organización ciudadana. Súmate hoy. Solo juntos podremos defender un México para los mexicanos. Te esperamos en el Partido del Trabajo, orgullosamente de izquierda. Nos comprometimos a que nuestro país estuviera mejor comunicado y estamos cumpliendo. Se concluyeron más de 1,800 kilómetros de autopistas y carreteras. Cumplido. Se construyeron terminales especializadas en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Cumplido. Se inició la construcción del tren de pasajeros México-Toluca. Cumplido. Y se desarrollan el tren ligero de Guadalajara y el tren de alta velocidad México-Querétaro. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Ellos no le tienen miedo a ningún tema. Fíjense que ni empezamos hablando de alcanzar una estrella y ahora Martin Scorsese, los Rolling. Y mucho menos al que dirán. Estoy empacatada. ¡Juve! Sí, mira. Un espacio libre de protocolos. Oigan, vean que aquí tocamos todos los temas de todas las mejores maneras posibles. Y aquí somos politalentosos. Farándula 40. Miércoles 22 horas. Proyecto 40. Ayer, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional realizaron una asamblea general en la que exigieron la destitución de la directora del IPN, Yolo Xochitl Bustamante, y definieron entablar un diálogo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Durante la reunión realizada al interior de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Zacatenco, los representantes de diferentes planteles acordaron tomar las instalaciones de 6 escuelas más. Hasta el momento, mantienen tomados 6 de 15 planteles. En los que se encuentran cerrados, se llevarán a cabo brigadas de información. Los estudiantes también acordaron realizar mañana una marcha que partirá del casco de Santo Tomás al Ángel de la Independencia y de ahí a la Secretaría de Gobernación. Se prevé que comience a las 3 de la tarde. La propuesta de reforma al reglamento, así como el nuevo plan de estudios, detonó que alumnos de medio superior y superior realizaran el pasado jueves 25 de septiembre una movilización para expresar su inconformidad. El reglamento general de estudios que ha venido a detener la educación en el Politécnico fue aprobado en junio de 2011. ¿Qué es lo que se está peleando aquí en el instituto? Es la abrogación o la anulación total de ese reglamento interno que fue aprobado en horas de la madrugada del día miércoles 24. Número 2, ¿sí? Se está peleando en este momento porque basta ya al deterioro de las carreras de ingeniería. Los estudiantes denuncian que con la implementación del nuevo plan de estudios se les quitará el grado de licenciado o ingeniero a quienes egresen del nivel superior, ya que solo recibirán el título de técnico superior. En respuesta, autoridades educativas proponen trabajar en lo que resta de 2014 con la comunidad en la revisión del nuevo plan de estudios que operaría en 2015. Asimismo, en la página institucional www.ipn.mx, la comunidad estudiantil ya puede consultar de manera puntual el reglamento interno del Politécnico Nacional. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oye, Raimundo, al inicio del programa hiciste varios comentarios muy provocadores sobre lo que está sucediendo en relación a esto. Si la propuesta se hizo hace un año de estos cambios en reglamento y en el plan de estudios, hace un año, ¿por qué están protestando en este momento? ¿Por qué esperaron hasta que se aprobara? Exacto, exacto. ¿Y quiénes están? O sea, yo sí creo que los estudiantes tienen la capacidad de organizarse, pero la capacidad de, muchachos, organizarse de esta forma siempre te lleva a preguntar quiénes están detrás de ellos.
Te pregunto, o sea, no es que vamos a especular un poco, pero sí es muy interesante. Sí, es lo notorio, no lo importante, porque todo es importante. Lo notorio es que durante casi un año la directora del Politécnico no pudo lograr el consenso para el reglamento y para el nuevo plan de estudios. Es decir, aquí hay una deficiencia en la parte de la negociación política de la directora hacia el interior de la institución. Entonces, una deficiencia en la parte de la negociación política te lleva a polarizar la situación. Una situación de esta manera polarizada, en la cual estalla la semana pasada cuando se aprueba el reglamento. Y aquí es donde empiezan, donde se van sumando, o hipotéticamente se van sumando una serie de factores y de fuerzas. Algunas abiertas y yo pensaría muy auténticas por parte posiblemente de alumnos que no le prestaron la atención que le deben haber prestado y que de repente se dieron cuenta del impacto. Tienen todo este volumen de información y lo que le están diciendo es, pues ya no vas a ser licenciado, vas a ser técnico, ya tu entrada al mercado laboral va a ser con desventaja y por supuesto que eso te genera una reacción. Si te dicen, ya no vas a ser técnico, ya no vas a ser ingeniero, ya no vas a ser licenciado, vas a ser técnico, bueno, cuando tú vayas a pedir empleo y establezcas tu nivel de estudios, dicen técnico, pues por supuesto que quien está buscando ingenieros, contrata ingenieros, no técnicos. O quien contrata a un licenciado en economía, pues contrata un licenciado en economía, no un técnico. Entonces sí hay, me parece, indiscutiblemente un ingrediente absolutamente desfavorable para digamos, no, pero real en términos de la inquietud. Hay los conflictos internos a nivel del, digamos, de otros cuadros, como por ejemplo profesores. Estoy viendo este profesor Eduardo, que hacía una declaración muy importante, muy clara, que es parte de lo que, de todos aquellos segmentos de esta institución que no se atendieron. Esto se tiene que atender para que tú puedas gobernar. Necesitas un consenso para gobernar. Si tú no construyes ese consenso a través de la negociación política, y se da en el Politécnico Nacional o se da en un país. Es que da la impresión de que sí se creó ese consenso porque llevaron un año negociando. O sea, no es que lo pusieron así de sorpresa. Claro, los muchachos a lo mejor hasta ahorita se están dando cuenta. Y se filtró uno de los documentos del reglamento que también fue cuando se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pero da la impresión que los directivos del Politécnico pensaron que eso ya se había resuelto. Vamos caminando para allá, ¿no? Porque aquí también hay una parte muy interesante que aparece en la nota y ahorita la vamos a subrayar. Viene esta efervescencia y brinca en una escuela. Y en una semana, pues hay 21 escuelas de educación media y superior del Politécnico Nacional, que es una de las grandes instituciones de este país, con actividades suspendidas. Esto recuerda enormemente 1968 en México. ¿Y por qué digo 1968? Porque son años preelectorales. Cada vez que hay elecciones en este país, siempre se dan movimientos políticos en las instituciones educativas de educación superior. En algunos momentos prende, en otros momentos no prende. En el 68 pues se da la contienda por la candidatura presidencial del PRI, donde 2 secretarios de Estado se enfrentaron y uno, que a la postre resultó presidente, estuvo alimentando el conflicto. Un conflicto que nace de la nada, es decir, nace de un enfrentamiento entre 2 escuelas en la Ciudadela, donde está Boca 5, donde llega la policía, los granaderos utilizan la fuerza con exceso y ahí un tema que era, y aquí vamos a brincar a lo que acabo de mencionar, un tema que era contra la represión policial, se convirtió en un pliego petitorio sobre asuntos de democracia y se extendió al país, a todas las universidades prácticamente de México. Pero fue escalando de manera veloz, pero en el curso de varias semanas, de una demanda muy particular sobre la brutalidad de la policía en 1968, en un evento en particular,
a demandas de otro orden que tenía que ver con la revolución política. Aquí, ¿qué es lo que me llama muchísimo la atención y va de alguna manera en la línea de tu provocación, Ana María, es el Politécnico Nacional depende de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, la autoridad superior a la directora del Politécnico es el secretario de Educación. Aquí no están hablando del secretario de Educación. Dicen, queremos hablar con el secretario de Gobernación. También, ¿no? La Gobernación no tiene también injerencia en una solución política del tema, también entendiendo que el Yolosóchitl no ha podido... Es que ese es el tema, o sea, en papel es un tema académico. O sea, es Gobernación, CEP y también el DF en cuanto a permitir la libre expresión de los... O sea, es la directora del Politécnico, la interlocutora principal. Si ella está rebasada, que en este momento ni siquiera se puede decir que está rebasada porque ni siquiera hay diálogo, o sea, no hay nada todavía. Entonces, cuando está rebasado, entra, en todo caso, la Secretaría de Educación Pública. Si la Secretaría de Educación Pública, si esto estalla y se expande, entonces ya se verá otro tipo de decisión y quizás, en dado caso, pudiera entrar la Secretaría de Gobernación. Pero la Secretaría de Gobernación es una instancia muy alejada en este momento. Es que eso es lo extraño. En el 68, bueno, uno entendería por qué tendría que entrar tal vez en un momento la Secretaría de Gobernación, porque estabas hablando de violencia, policías, o sea, bueno, la Secretaría de Gobernación en el 68 actuó sin que se viera. O sea, no actuó públicamente. No era el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación alimentaba un conflicto real con intereses políticos que se fueron sumando, con su interés político. ¿Qué sucedió? 2 de octubre de 1968, la matanza de Tlatelolco. Esa es la conclusión, donde Luis Echeverría creó conflictos y después los solucionó. Ahora, en este caso, en cuestiones, viéndolo como una estrategia de negociación, lo que probablemente debería de suceder para que esto no se vuelva un tema de gobernabilidad, es que básicamente le digan a los mocheros, está bien, vamos a abrir otra vez a la negociación y empezar a revisar los documentos. Eso le toca a la directora del Politécnico, no al secretario de Educación, mucho menos al secretario de Gobernación. Y en la Ciudad de México también con el tema de los paros y del tránsito y también de las manifestaciones en las calles, también tendrá injerencia eventualmente. No, pues no lo van a tener. Digamos, la Secretaría de Seguridad Pública en que este conflicto, que tampoco es de la Ciudad de México, no es de la Ciudad de México, de alguna manera no contribuyan a la polarización. Yo sí creo que en este momento, como están las cosas, oigan, con su permiso, desalojen porque aquí vienen los lacrimógenos. Bueno, sería una locura, ¿verdad? Hay que ver qué va a pasar el 2 de octubre, porque ya están hablando aquí, ¿no? Alexia Incómoda nos dice que es un cóctel molotov. Tenemos los de Ayotzinapos, Politécnicos, lo de Álvarez Garín, anarcos, comparecencia de Porque los de Ayotzinapa fue por una cuestión de camiones, que digo, no sé si lo veremos más adelante, por una cuestión de que los estudiantes tomaron los camiones precisamente para venir hacia la Ciudad de México y otros puntos para conmemorar el 2 de octubre a nivel estudiantil. Lo habían pedido, entre comillas, prestado. Yo de lo que dice Alex Incómoda voy a separar lo de Raúl Álvarez Garín, que sé que tenemos una información que es muy, muy importante. Raúl Álvarez Garín, que murió el viernes pasado después de una larga lucha contra el cáncer, pero vamos a hablar sobre este tema. Yo sí lo separo. Yo lo que sí veo es que hay una efervescencia social estudiantil que se está sumando y se está añadiendo a la conflictividad que en las últimas semanas hemos visto en este otoño caliente. Pues eso es lo que está ocurriendo por lo pronto con el tema del Instituto Politécnico Nacional. Y a unos días de que se conmemore el 46 aniversario precisamente de la matanza de Tlatelolco, Raúl Álvarez Garín, líder del movimiento estudiantil del 1968, murió el pasado viernes a causa de cáncer. Vamos a conocer la información. En esa ocasión nos organizamos desde los primeros meses del año. Raúl Álvarez Garín, quien fuera dirigente del movimiento de 1968, murió el pasado viernes a la edad de 73 años a causa del cáncer que lo aquejaba desde hace más de un año. Álvarez Garín nació en 1941 y antes de cumplir 20 años ya había participado en las luchas magisteriales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación junto al líder sindical Otón Salazar. Estudió en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Ahí
formó parte del Consejo Nacional de Huelga, justo cuando estalló el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. En octubre de ese mismo año, fue acusado de sedición e incitación a la rebelión, por lo que permaneció casi 3 años preso en Lecumberri. En 1987, impulsó la publicación del periódico Corre la Voz, que circuló durante 14 años. En 1998, se imprimió su libro, La Estela de Tlatelolco, una reconstrucción histórica del movimiento del 68. También fue fundador y diputado del Partido de la Revolución Democrática. Tras su muerte, amigos, excompañeros, políticos y escritores lamentaron su partida y lo recordaron como un hombre de izquierda y luchador social incorruptible. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. ¿Tú lo conocías, Raimundo? Sí, luchador social incorruptible, no hay una mejor descripción para hablar de Raúl Álvarez Garín. De los líderes estudiantiles del 68, a quien tuve la oportunidad de tratar profesionalmente después, ya como ex líderes, no en su momento como líderes, realmente pues no recuerdo a nadie como Raúl Álvarez Garín en términos de integridad, en términos de rectitud, en términos de trabajo social permanente. Él tiene, por ejemplo, algo que cambió las cosas en México. Cuando el terremoto de 1985, él tenía un grupo de trabajo que se agrupaba, perdón por la redundancia, que se agrupaba en lo que se llamaba punto crítico. Ese era parte del grupo que tenía. Y cuando vienen los sismos del 85, que se cae toda la parte de los talleres de costura en la Ciudad de México, que fue uno de los grandes dramas del terremoto, su equipo de trabajo, él y su equipo de trabajo, lo que hicieron fue recoger testimonios de las costureras. Y esa materia prima se lo entregaron a Elena Poniatowska. Y Elena Poniatowska hizo un trabajo adicional y escribió uno de los grandes libros de los terremotos de 1985, que habla sobre todo el drama y todo lo que fue el episodio de las costureras, que yo digo, sí cambiaron las cosas, porque por supuesto fue de tal impacto el tema de las costureras que hubo una serie de regulaciones y hubo una serie de medidas para frenar el tipo de explotación de las mujeres que se venía haciendo. Pero la parte toral de ese trabajo, de la investigación, la parte de la investigación, el trabajo más fuerte, lo hizo Raúl Álvarez Garín, que nunca tomó crédito por eso. Porque él, y era mucho de su lógica, no era quién se ponía las medallas, sino quién hacía las cosas para que cambiaran. Es muy triste la muerte de Raúl Álvarez Garín, una persona, como se dijo en este texto, un gran luchador social. Yo creo que sí se pierde no porque todavía siguiera en esta lucha, ya era una persona grande, tenía el cáncer y estaba luchando muy fuerte, pero sí es muy triste que se vaya una persona que hizo tanto por este país, que se conoce tan poco. Hay un movimiento en este momento en el Senado de la República para que se le otorgue el premio Belisario Domínguez, la presea Belisario Domínguez post-mortem. Yo creo que de los grandes luchadores sociales de los últimos 40 años, Raúl Álvarez Garín tendría que ser reconocido con esa presea. Ahora, tú lo separas, ¿esto lo vamos a reflejar el 2 de octubre? ¿Cómo se va a reflejar? No, yo creo que este es un episodio que corre completamente al margen. No, él no muere como resultado de alguna herida. No. Él muere por una enfermedad. Y es muy triste, es muy lamentable. Se junta con la efeméride, seguramente alguien lo va a tratar de capitalizar políticamente, pero no tiene nada que ver con lo que ya sí existe en términos objetivos. Vamos con otros asuntos. La tensión se adueña de Hong Kong debido a una serie de manifestaciones en favor de la democracia en las próximas elecciones del año 2017.
La policía de Hong Kong lanzó gas lacrimógeno y pimienta contra miles de manifestantes quienes protestaron ante la sede del gobierno local para exigir que las elecciones de 2017 sean completamente libres. Desde hace una semana comenzó una campaña de desobediencia civil denominada Occupy Central, lanzada por activistas a favor de la democracia en Hong Kong. Sin embargo, para las autoridades, las protestas son ilegales. Por ello, detuvieron a más de 70 personas. The Hong Kong SAR government is resolute in opposing the unlawful occupation actions by Occupy Central. The police shall continue to handle the situation in accordance with the law. Activistas aseguran que no se moverán de la sede del gobierno hasta que éste les garantice una reforma política y elecciones democráticas que cumplan normas internacionales. Agregaron que realizarán una ocupación en la zona de negocios de la ciudad y advierten que son capaces de movilizar a más de 10,000 personas. Las protestas se desataron después de que el régimen comunista en Pekín diera a conocer una reforma electoral que prevé elecciones directas en 2017, pero sin la libre designación de candidatos. Los enfrentamientos de este domingo ya trajeron consigo que las actividades económicas se vieran fuertemente perturbadas. Hoy, la bolsa de Hong Kong abrió con una caída del 1.8%. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Un gran reto para el gobierno chino, que es un gobierno que sí hay apertura económica en China, pero no lo hay de apertura democrática. Así actúa políticamente el gobierno chino. No pasa nada. Sí. Nada. Pero que no se vaya a extender esto a el temor que tienen es que eso se pudiera extender. Yo creo que, y las imágenes, ¿cómo las controlan? Es interesante, decía Laureliano López Rodó, que era el ministro de Planeación de Franco a principios de los 70, el día que los españoles lleguen a los $2,000 per cápita, ese día habrá democracia. Es decir, cuando resuelvan sus problemas materiales van a empezar a pensar en otro tipo de cosas, que es un poco la lógica, era lo que hacían los romanos. Les metían tantos impuestos que no pensaban en otra cosa más que cómo pagar, y le daban la salida del circo romano. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Hong Kong es una ciudad excepcional en el contexto chino por todo lo que hubo de dominio, que fue colonia inglesa. Sin embargo, Hong Kong está en la parte sur de China, en el corredor del sur de China, que incluye Cantón, que no está muy lejos de ahí, y que incluye también Shanghai, que están en la parte, el corredor chino, que es la parte de mayor desarrollo. Ahí los chinos, pues una buena parte de los chinos, pues tienen no nada más de $2,000 per cápita, sino se encuentran algunos entre los hombres y mujeres más ricos del mundo. Y ese tipo de riqueza, por todo el desarrollo económico que ha tenido el sur de China, tiene un impacto en la población. Hay una derrama económica. En Hong Kong tiene una parte que es espectacular y tiene una parte que no es nada espectacular, pero que no llega a ser una parte marginal como conocemos en muchas otras ciudades donde lo espectacular tiene 3 calles de profundidad y luego es pura pobreza. Sí. Aquí no, aquí sí hay un desarrollo socioeconómico de otra naturaleza, y este tipo de desarrollo socioeconómico es lo que está llevando a este tipo de situaciones. También Hong Kong, cuando era colonia inglesa, sirvió de fuente de observación de Occidente y de la disidencia china hacia China. Es decir, Hong Kong no es nada más resultado de que están pidiendo democracia. Viene atrás toda una línea de pensamiento beligerante, contestataria en contra del régimen en Beijing, que ahora, en las condiciones actuales, porque tiene, insisto, condiciones sociopolíticas distintas, Hong Kong, del resto de China, inclusive que Cantón y que Shanghai, por los acuerdos con el gobierno británico, tiene otro tipo de apertura y va a tener y tendría que resolverse de otra manera. Pero esto viene del Partido Comunista, ¿no? Esta decisión, el permitirles elegir libremente para el 2017 a sus candidatos, ¿sería un permiso específico del Partido Comunista para esta...? A ver, pero este es un acuerdo, porque estaba viendo la parte histórica de esto. Desde el 2004
2004. O sea, esto no sucedió el día de ayer. De 2004 No, claro. se aprobaron estos cambios en Hong Kong de cómo iba a ser este proceso electoral y fue 10 años más tarde cuando en 2017, cuando ya se va en verdad a tener ya estos cambios completos, lo que están protestando es lo que va a suceder en el 2017, que es lo que me parece fascinante. Hay un mensaje Sí, claro. que no vemos, porque tendrías que estar empapado, que parte de este desarreglo en el orden político es que la fuerza política, el líder político que tenía el control y que respondía a los intereses de Beijing, pues ha perdido la fuerza. Exacto. Entonces, hay una recomposición de fuerzas políticas en Hong Kong, que es lo que nos está llevando a esto. Esto tampoco es de generación espontánea, ¿no? Hablamos de lo también hay grupos políticos involucrados en empezar a generar este tipo de situaciones, crear este tipo de condiciones sociopolíticas para romper la muralla china. Pero dice algo que lo veamos en China, dice algo que veamos esto en China, este tipo de movimientos. No es la primera vez. No es la primera vez. Lleva varios días. Sí. Entonces, la policía tampoco ha elevado el nivel de la represión. Solamente 41 personas detenidas. Sí, pero por ejemplo, las cosas que vemos, para lo que puede hacer el gobierno chino, no hemos visto nada todavía. Oigan, hay que seguir de cerca qué es lo que va a pasar en las redes sociales. Se está informando que Instagram ya fue cancelado. No puedes ver Instagram en China en este momento y piensan porque están tratando de controlar las imágenes. Ya empezaron. Ya empezaron. Entonces las redes sociales hay que darle seguimiento. 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a nuestro último corte. No se vaya porque regresamos con más aquí al Primer Café. Palacio de Bellas Artes recibe cerca de 1,5 millones de personas al año. Se realizan más de 1,000 actividades artísticas. El dato útil para comentar en el café. Especial. Comida de los 300 líderes. Lunes 22:30 horas. Proyecto 40. Chécate. El primer paso es ir a tu clínica. Chécate, mídete, muévete. Recuerda. Más vale prevenir. Me vine porque allá están reclutando gente, los mareros. Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo estarán de lunes a viernes a las 21:15 horas, develando los entretelones del mundo de la política. Una de las tramas políticas más oscuras que hemos vivido en años fue el de la llamada Federación de Estudiantes de Guadalajara. Todo personal, lunes a viernes 21:15 horas. Proyecto 40. Todos los lunes, tu obligación es participar, tu derecho, exigir. Justicia en pleno, lunes 22:45 horas. Proyecto 40. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Celebramos 204 años de libertad. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. El toreo natural es el que se realiza con la mano izquierda. El toque en la derecha y el corazón en medio. Felipe Sassone. La fiesta taurina en México es una de las manifestaciones más antiguas y profundas de nuestro ser mestizo. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a este ruedo llamado México Bravo. Para ser bravíos, hay que nacer bravíos. México Bravo, lunes 23 horas. Proyecto 40.
Monarquía, república. Robé pero poquito, dice Hilario Ramírez. La política de la izquierda en este país. Los reyes de la baraja te mostrarán que el poder está en tus manos. ¿Lo tomas o lo dejas? Yo veo que ahí no está, es muy claro en qué carril quieren dar, María Paz. Martes y jueves 21 a 45 horas. Proyecto 40. Bajo el lema Tú decides, Cataluña puso en marcha la campaña que promueve su independencia de España. La convocatoria inició después de que el presidente de Cataluña, Artur Mas, firmara el decreto que ampara esta consulta en una ley local. A partir de las preguntas, ¿quiere que Cataluña sea un estado, sí o no? Y en caso de contestar afirmativamente que sea un estado independiente, el gobierno catalán llamó a participar alrededor de 5.4 millones de personas, incluidos los mayores de 16 años de edad. Para realizar la votación que se tiene programada para el próximo 9 de noviembre, las autoridades utilizarán el registro de los ciudadanos empadronados en los ayuntamientos de esta región. Actualmente su población es de más de 7,5 millones de habitantes. En el caso de los nacionales de estados de la Unión Europea, estos tendrán que estar registrados un año antes de la convocatoria. En el caso de catalanes en el extranjero, se llevará a cabo un registro en el exterior que gestiona la Presidencia de Cataluña. En la consulta, que costará 8.800.000 euros, se designará a 24.390 ciudadanos responsables de las mesas electorales y 48.780 más ocuparán el cargo de suplente. Además, se contará con la participación de 4.834 representantes de la administración pública y se desplegará a 9.200 agentes de las fuerzas de seguridad. El gobierno español ha informado que impugnará el referéndum a fin de que sea suspendido. Hace 300 años, Cataluña forma parte de España. Su unión al gobierno español sucedió en 1714, cuando la corona de Aragón perdió la guerra de sucesión contra el reino de Castilla. Sin embargo, siempre ha habido factores que motivan el movimiento independentista. Cataluña tiene tradiciones, cultura, historia y una lengua totalmente distintas a las de España, lo que ha generado que los catalanes no se sientan españoles y mantengan una identidad propia. Durante la dictadura franquista, se prohibía hablar y publicar libros en catalán. Hoy en día este idioma sigue siendo el punto de conflicto, aunque España no mantenga la dictadura. El Club de Fútbol Barcelona es el equipo que mejor proyecta la imagen de Cataluña al mundo. Durante el siglo XX, el Barça fue uno de los que más defendió la lengua y cultura catalana. Actualmente, en el minuto 17 de la primera y segunda parte de los partidos de esta agrupación, el público se levanta mostrando la bandera catalana mientras gritan y reclaman la independencia de Cataluña. Durante los últimos años, cada 11 de septiembre, se celebra el Día Nacional de Cataluña. En esta jornada se realizan una serie de manifestaciones que expresan el deseo de sus ciudadanos de independizarse de España. La economía ha sido un factor que ha influido ampliamente para la independencia de Cataluña de España. Los catalanes consideran que España se aprovecha del cobro de impuestos, recursos que podrían ser utilizados para mejorar sus recursos en salud, educación, infraestructura y el bienestar de la población. De ser aprobado el referéndum separatista, todo parece indicar que Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea, pero no de la eurozona. De acuerdo a expertos, esta región enfrentaría años difíciles debido a un boicot comercial por parte de España. No obstante, aseguran que tiene la capacidad para llegar a ser uno de los países más ricos del mundo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Otro tema aquí de independentistas. Lo ejemplar que fue la de Escocia, contrario a lo que estamos viendo con esta de Cataluña, ¿no? Digo, más allá de lo que pudo haber aportado en términos de publicidad y en términos también para los catalanes, pero es cero vinculante y no tiene absolutamente nada que ver con... Pero fíjate lo que son las imágenes. Las imágenes son terriblemente poderosas porque si bien no es vinculante, es decir, digan lo que digan los catalanes, no tiene ninguna vinculación con la ley, no va a cambiar absolutamente nada, que es la gran diferencia con Escocia. Sin embargo, en la política, las victorias no nada más son aquellas en donde se gana. Hay victorias
que son muy importantes, aún perdiendo. Este podría ser el caso. Si gana el sí queremos ser independientes, aunque realmente no gane en términos legales, el componente moral y político de los catalanes es devastador para el gobierno español. Porque lo que te estaría diciendo claramente es que tú tienes la provincia más rica de España, la provincia más europea de España, que no quiere ser español. Así es. Entonces sí te genera un problema de división, de una separación real en el Estado español. Y hay que recordar algo, siempre hablamos mucho del País Vasco. El País Vasco, el dictador Francisco Franco iba todos los años a vacacionar a San Sebastián en el País Vasco. A la única provincia que nunca fue es Cataluña. El lugar donde se generaban las protestas y se dieron todos los movimientos culturales de protesta a la dictadura es Cataluña. Estaba proscrita la música, había conciertos de 30.000, 40.000 personas. Aquí conocemos a Joan Manuel Serrat, que en realidad no era relevante, no ha sido relevante en la historia interna de Cataluña, pero había un personaje como Luis Llach, que sus conciertos y sus canciones contestatarias provocaban esta asistencia masiva de los catalanes en medio de la dictadura y la dictadura sin poder hacer nada. Es decir, no estamos viendo un fenómeno nuevo, no estamos viendo un contagio separatista nuevo. Es históricamente, Cataluña no se ha sentido español, se siente mucho más francesa que española. Y si tú le adicionas un gobierno español muy debilitado, o sea, con problemas ya de poder mantener. Estás bailando encima. Exacto. Cargándole también económicamente la mano a Cataluña en muchos sentidos, ¿no? Entendiendo la potencia que es. Y en un momento en donde, aunque sí ha habido mejoras en la economía española, hay que recordarle al auditorio, en un momento dado, el 50% de las personas jóvenes, o sea, de cierta generación de españoles, estaban desempleados. Pero ¿cuál es también el valor de salirte no solamente de España, sino de la Comunidad Europea? Entendemos que hoy por hoy también se tiene un apoyo muy importante de estos países, como lo tuvo Escocia, como lo tuvo Reino Unido, de la Comunidad Europea. Es decir, es un aislamiento absoluto anteponiendo la independencia o esta necesidad histórica de ser catalanes específicamente, pero en cuestiones económicas estarías total y absolutamente aislado. Por eso es un tema de cultura, es de poder expresar tu independencia ante tus opresores. Oye, yo creo. Se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que hay que comentar que hay que estar muy atentos a lo que sucede en Guerrero, particularmente hoy. Hay que ver de qué manera va a intervenir el gobierno federal. El gobierno estatal está pidiendo también la ayuda del gobierno federal. Hay que ver qué es lo que sucede en Iguala. O sea, no es normal lo que está sucediendo en Iguala. Estos 57 reportados como desaparecidos también tiene que resolverse relativamente este es un rápido. tema muy grave para que pasen días sin tener claridad, y estamos en la víspera de este encuentro de federalismo en el Senado, que promete ser un juego de fuerzas hoy dentro del propio Senado. Pues nos vamos, Ana María, Raimundo, muchísimas gracias como siempre. Muy buen día, muy buena semana. Aquí en el Primer Café. Pórtense bonito. Salud. Ve usted a su alrededor, en la calle. ¿A cuántos estadounidenses típicos ve usted? Ahora observe y dígame cuántos posibles inmigrantes del mundo entero ve. Sí, tiene razón. Estados Unidos nunca había tenido tanta gente nacida en otros países como hoy. El total es un poco más de 41.300.000 personas. Y los ve en todas partes. Mexicanos en la pizca de manzanas, aquí en Minnesota. U hombres del Medio Oriente manejando taxis, aquí, en el aeropuerto de San Diego. Solo en los últimos 14 años, del 2000 hasta ahora, la población inmigrante americana aumentó en casi 13 millones de personas, 1 millón por año. Y no cree usted que la mayoría son latinoamericanos. No,
La mayoría viene del sur de Asia, seguidos por el este asiático, el Caribe, el Medio Oriente y el norte de África. Aún así, los abogados de inmigración no creen que el actual conflicto en el Medio Oriente vaya a hacer crecer el número de refugiados de Siria, Irak y Turquía, los principales actores del último conflicto armado esta semana. De todo el continente, México es el que mantuvo hasta el 2010 los niveles constantes de inmigración anual. Hasta el año pasado, había casi 12 millones de nacidos en México viviendo en Estados Unidos, aunque también esa cifra se redujo en casi 1% entre el 2010 y el 2013. Lo que hay que preguntarse ahora es si con un nuevo procurador de justicia habrá un nuevo criterio más o menos estricto sobre inmigración. Lo que no ha cambiado son las deportaciones y el número de inmigrantes sin documentos. Ese continúa por años en 11 millones de personas. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.